Buenas noches con todos. Eh, Hoy día tenemos la continuación del curso de radiología en tuberculosis para atención primaria, la sesión 3, patrones radiológicos en tuberculosis. La primera ponente que va a tener el tema de patrones radiológicos aplicados a tuberculosis pulmonar, anormalidades hiperlucentes, es la doctora Madeley López. La doctora Madeley López es médico neumólogo, egresada de la especialidad en neumología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen del 2022, egresada en maestría de salud ocupacional y ambiental, pertenece al CRER de Apurímac, pertenece al CRER de San Martín, miembro de RENACIT desde el 2024, docente universitario y pertenece a la LAC Joven y a la Sociedad Peruana de Neumología. Es un placer para mí presentar a la doctora Madeley López para esta disertación. Doctora, puede comenzar. Buenas noches, compañeros, colegas, amigos que están reunidos el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre patrones radiológicos aplicados a tuberculosis, prácticamente desarrollando los capítulos en este curso de 4 sesiones, y el día de hoy vamos a ver anormalidades hiperlucentes. Ya se vio la semana anterior las anormalidades de otro tipo y ahora vamos a ver las hiperlucentes. Muy bien. Declaro no tener ningún conflicto de interés respecto a esta ponencia. Primero, antes de entender cómo se manifiesta en una imagen, una radiografía de tórax, tenemos que valorar cómo es el mecanismo de la patogénesis de la tuberculosis pulmonar. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos el primer contacto con la Mycobacterium tuberculosis, nosotros lo inhalamos, esta micobacteria anaerobia que no produce esporas, aerobia que no produce esporas, ingresa y se aloja a nivel alveolar. Entonces, la primera respuesta es que el alveolo, el macrófago alveolar, capta y lo fagocita. Al fagocitarlo, esto responde o se desencadena muchas respuestas inmunitarias. La primera, una respuesta inmune. La primera es la migración, la activación de la migración de los macrófagos alveolares que captan a la Mycobacterium y producen apoptosis, que es la muerte celular. Pero a esto, al no ser suficiente, se activan más mecanismos, como por ejemplo el reclutamiento neutrofílico, monocitos de células B, células linfoides innatas, TH1, TH17, células T, el CD8, todo este mecanismo, tanto de la migración de los alveolos con todo este reclutamiento de células, van al espacio alveolar y al parénquima pulmonar. Es así que se forma un granuloma, que es un conjunto de células que tratan de inactivar la micobacteria tuberculosa. Pero en algún momento de nuestro ciclo de vida, nosotros podemos perder o disminuir la inmunidad, tomamos corticoides, tenemos otras patologías añadidas, por ejemplo, artritis reumatoidea, diabetes mellitus, VIH o algún tipo de neoplasia maligna, y hace que este granuloma se rompa. Al romperse se libera la enfermedad, se libera la micobacteria en tuberculosis y eso se produce una enfermedad. Entonces, al romperse esta micobacteria, lo que hace es que migra, ¿no? Vamos a verlo ahora más de detalle con un ejemplo. Entonces, cuando nosotros inhalamos del pulmón, en la base o en el segmento, en el lóbulo inferior, generalmente en el derecho, ¿no? Se aloja allí y al desencadenar toda esta respuesta inmune se le llama foco de Ghon. Este foco de Ghon, cuando la micobacteria incrementa su proliferación, su crecimiento, la inmunidad cae, lo que hace se reactiva otra manera de responder a la micobacteria, activándose la inflamación o las adenopatías. En este caso pueden ser iliares o mediastinales, especialmente las linfadenopatías
paratraqueales. Entonces, al activarse estas linfadenopatías paratraqueales, se llama complejo de Ghon. Pasamos de foco de Ghon a un complejo de Ghon. Entonces, cuando tenemos ya o estamos en el complejo de Ghon, existen dos caminos bien marcados. O tenemos una respuesta inmune adecuada o la respuesta inmune ha fallado. Si es que ha fallado, al final se va a producir una diseminación hematógena que puede producirse una tuberculosis miliar, una tuberculosis renal, meningia o mal de Popp o una tuberculosis ósea, que ya viene a ser una tuberculosis secundaria. Pero si tenemos una buena respuesta inmune, somos inmunocompetentes, entonces hay una gran probabilidad de que nosotros nos curemos, es decir, se haga una cicatrización, fibrocalcificación sin ninguna bacteria, es decir, el paciente está sano. Porque no todas las personas que inhalamos la micobacteria vamos a hacer la enfermedad. Entonces, este 5% aproximadamente de personas que se curan, que son asintomáticas, que nunca van a hacer la enfermedad, al formarse una cicatriz de la micobacteria, es decir, está allí cicatrizada sin actividad, se forma el complejo de Ranke. ¿Qué es el complejo de Ranke? Es una cicatrización por fibrocalcificación, que la podemos evidenciar aquí, ¿no? El complejo de Ranke. Entonces, el problema es cuando la persona tiene una buena inmunidad, pero en algún momento esta inmunidad, una buena respuesta inmunitaria disminuye. Tiene un problema emocional muy grave, pierde el trabajo, le descubren algún tipo de patologías. Entonces, las micobacterias están allí, pero están de manera latente. Entonces, como están allí como dormidas, al disminuir la inmunidad, hacen que ésta se produzca ya una reactivación de estas micobacterias, y al haber una reactivación se produce la enfermedad de la tuberculosis pulmonar. En este caso puede haber una diseminación broncogénica, especialmente se puede evidenciar con las cavitaciones, que son espacios de necrosis por licuefacción que pueden acumular aire o líquido, que tienen un grosor de la pared más de 2 milímetros. Entonces, vamos a determinar o definir el término radiolucencia. ¿Qué significa? Es la apariencia de las regiones en una imagen radiológica que al pasar de la luz, ¿cómo se va a ver? Se va a ver oscura en la radiografía debido a la menor densidad. Entonces, la radiolucencia contrasta con la radioopacidad porque se refiere que a las áreas más claras en la radiografía donde la densidad del tejido es mayor. Entonces significa que se absorbe más radiación. Entonces, en otras palabras, radiolúcido significa que se puede ver más claro, hay mayor densidad, y radioopaco es más oscuro, pero hay menor densidad. Pero ¿cómo se evidencia? En esta imagen, por ejemplo, en esta imagen es radioopaca o radiolúcida. Hay una radioopacidad en la base del hemitórax derecho, ¿no? Y esta, por ejemplo, en la imagen número 1 es predominantemente una efusión pleural, ¿no? Igual que en la imagen número 2, donde está señalada, y en la imagen número 4 también, ¿no? En la base del hemitórax izquierdo. Entonces, ahora vamos a desarrollar propiamente dicho la enfermedad de la tuberculosis pulmonar, cómo se ven en las imágenes. Este artículo muy bonito me traduce, me dice de que los hallazgos en una tuberculosis pulmonar van a depender, en primer lugar, de dónde se encuentra el paciente con respecto a la actividad de la tuberculosis. Y estas se van a manifestar según la cantidad de si esta imagen es usual, es poco frecuente en presentarse o es inusual o rara. Entonces, vamos a disgregar cada una de estas. Entonces, el hallazgo, si es usual, es decir, la patología de la enfermedad de tuberculosis recién está empezando, es mínima los síntomas, es mínima la imagen, es decir, las lesiones pulmonares son mínimas, o si ya está muy avanzado. El paciente tiene, como esta es una enfermedad subaguda, subcrónica, entonces tiene 4, 5, 3, 6 meses de enfermedad y sigue, nunca le han hecho un diagnóstico hasta el momento y presenta lesiones, ya, no, en este caso podría ser bipulmonares.
Cuando es poco frecuente, entonces podemos encontrar cuando es una tuberculosis primaria, por ejemplo, las adenopatías, efusión pleural, infiltrados miliares, nodulares, neumotoras. Y otros tenemos las pocas frecuentes o las inusuales, que son las raras, donde no puede haber una lesión, es decir, el paciente tiene síntomas, pero no tiene ninguna lesión activa, no se evidencia lesiones en una imagen de radiografía de tórax, o crónicos infiltrados o una tuberculosis miliar. Muy bien, vamos a desarrollar una por una. Entonces, en los hallazgos radiológicos en tuberculosis pulmonar tenemos la usual, es decir, lo que es muy frecuente, lo que siempre encontramos, por ejemplo, las lesiones activas. Por ejemplo, consolidación, cavitaciones. Y cuando es una tuberculosis avanzada, es decir, de diagnóstico tardío, ¿por qué se produce el diagnóstico tardío? Porque hay un misdiagnóstico, es decir, un diagnóstico erróneo. Al haber un diagnóstico erróneo, entonces el paciente acude al hospital, al centro de salud, al puesto de salud, a la clínica, donde lo estén atendiendo, ingresa por otro tipo de patología, de repente tiene de base algo más, tiene asma, pero al final era un asma tuberculoso, o tiene otra enfermedad y lo confunden. Como los síntomas pueden ser similares, por ejemplo, pueden confundir con una neumonía aspirativa, básicamente en pacientes adultos mayores postrados, ellos pueden tener una radiopacidad de repente en la base lobar y pueden decir que es una neumonía aspirativa cuando en realidad siempre ha sido tuberculosis, un acceso pulmonar, una extensa infiltración, incluso bipulmonar, mucha lesión y cavitaciones. Pero lo más triste cuando hay una tuberculosis avanzada es que cuando hay un extenso daño a nivel pulmonar, los daños son irreversibles, irreparables. Muy bien. Entonces, tenemos aquí una imagen de tuberculosis pulmonar activa. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Es un consolidado, por ejemplo, a la cabeza, consolidado en el lóbulo superior, cavitaciones, una tuberculosis miliar, árbol en brote, líquido pleural o efusión pleural o una consolidación, que puede ser basal básicamente en las tuberculosis primarias. Y también linfadenopatía, que puede ser iliar o mediastinal. Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos ver una consolidación pulmonar. Básicamente, por ejemplo, en esta imagen es en el lóbulo superior derecho que se ve una consolidación que es una radioopacidad, bien delimitada, que puede ser segmentaria. ¿Por qué la tuberculosis prefiere, cuando es una tuberculosis postprimaria, ¿no? Los ápices 1? Porque hay mayor tensión de oxígeno, mayor tensión de oxígeno, y a la vez hay menores ganglios linfáticos que lo puedan reabsorber. Entonces, por eso es que prefiere los ápices. Igual en esta otra imagen, del lado izquierdo, tienen el lóbulo superior izquierdo la consolidación. Muy bien. Por ejemplo, en esta imagen es una paciente que tiene un reciente inicio de tuberculosis, que hay una mínima lesión tuberculosa, una mujer de 38 años que tiene tos crónica, más o menos más de 20 días, y tiene un infiltrado en el lóbulo superior derecho. También tenemos la tuberculosis con diagnóstico tardío, que es la tuberculosis avanzada. Como verán en esta imagen, se ve que el paciente está caquéxico, ha perdido bastante tejido celular subcutáneo, ¿no? Y en el lóbulo superior izquierdo, y múltiples lesiones tanto en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Muy bien, también este paciente de 72 años de edad, de raza negra, tiene fiebre, hemoptisis y ha perdido 18 kilos aproximadamente. Entonces tiene una lesión cavitaria también y una expansión broncogénita en el lado derecho, y también tiene bastante lesión en língula del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Las cavitaciones, por ejemplo, aquí podemos ver una cavitación en el lóbulo superior izquierdo. Las cavitaciones nosotros tenemos que recordar el número del grosor, el tamaño del grosor. Si es
menor de 2 milímetros, generalmente son para lesiones benignas como los quistes, y mayor de 2 milímetros hacia adelante son lesiones que pueden ser malignas, por ejemplo, unas neoplasias. Tenemos también a la cabeza que puede ser tuberculosis. Muy bien, en esta lesión, en esta imagen de radiografía podemos evidenciar la cavitación. Se ve claramente en la imagen 1, en la imagen 2 también. Aquí también se ve la radiopacidad y que delimita la cavitación. Muy bien, una cosa es verlo al paciente, nosotros sabemos que tiene una cavitación porque vemos la imagen en la radiografía o en la tomografía, pero ¿cómo lo vemos si el paciente ha fallecido en anatomía patológica? Este es un corte de un pulmón de un paciente fallecido por tuberculosis, lamentablemente, ¿no? Y se puede evidenciar que es un espacio aéreo, no hay nada, porque hay tejido de licuefacción. Entonces, no hay nada, es un espacio aéreo que también podría contener solamente aire o líquido también en esta cavitación. Y se puede evidenciar que la pared es gruesa, ¿no? Que tiene varias cavitaciones en el lóbulo superior derecho, 2, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el árbol en brote. Esta es una imagen muy bonita que trata de decir cómo el radiólogo la evidencia como si fuera un árbol en gemación, ¿no? Entonces, en una tomografía, por ejemplo, la podemos evidenciar también, ¿no? La imagen, el árbol en brote. Muy bien, ahora vamos a participar con sus comentarios. Voy a poner una imagen y ustedes me van a decir qué imagen piensan que es, qué tipo de lesión activa encontramos aquí. Muy bien, en esta imagen, ¿qué tipo de tuberculosis es? Una tuberculosis de reciente inicio con cambios en la imagen mínimos o es una tuberculosis avanzada. A ver en los comentarios si es que me ayudan. A ver si me ayuda, doctor Marco, de repente hay algún comentario que podamos ver o evidenciar. A ver, compañeros, podemos participar. ¿Qué tipo de lesión es esta? Todavía no tenemos respuesta, doctora. Ya está bien. Y TB mínimo, dice la doctora Zully. Es correcto, es una tuberculosis mínima con muy ligera lesión. Es correcto, se ve en el lóbulo superior derecho. Es más, esta es una imagen de una paciente que le he tratado, que es mía, que es del Hospital de Rioja, y la lesión es súper mínima en el lóbulo superior. Esto más o menos es el R3. Entonces, en el segmento 3, y por esta lesión le tomé una vaciloscopía y tenía 3 cruces, con sensibilidad y isoniazida rifampicina. Muy bien, vamos a ver esta otra imagen, colegas, amigos, compañeros. De repente podemos participar. ¿Qué tipo de imagen es? Es una tuberculosis de reciente diagnóstico con cambios mínimos, es una tuberculosis avanzada que el paciente ha tenido 2, 3, 4, 5, 6 meses, con muchas clínicas, con muchos síntomas y no ha acudido, ha habido un diagnóstico erróneo, de repente la complejidad de ir al hospital, el rehusarse de ir al hospital. ¿Qué opinan ustedes? De repente, doctor Marco, me puede apoyar leyendo si es que alguien ha participado, qué tipo de dice, doctora, dice TB avanzada, impresión de lesiones cavitarias en la RX anterior, avanzada. Correcto. TB avanzada, TB miliar. Sí, es una tuberculosis avanzada, es un paciente también mío, es un paciente joven de 47 años de edad, que él me refiere que 4 o 5 meses él siente que tenía tos, tenía fiebre, incluso hasta en el tercer mes tuvo una tos con rasgos de sangre. Pero él no le hizo caso, dijo que era una gripe, dijo que era una faringitis y no venía, no quería verse, tenía miedo de venir al hospital, el centro de salud, etcétera, y nunca se atendió. Y ya tiene múltiples daños, ¿no? Es una tuberculosis que tiene patrón algodonoso, que tiene lesiones, tanto lóbulo superior derecho o izquierdo, incluso si nosotros nos damos cuenta en la base del hemitoras izquierdo también, ¿no? Tiene bastante lesión extensa. Probablemente, lamentablemente, le va a quedar lesiones
seculares. Muy bien, colegas, amigos, compañeros, en este tipo de lesión donde está el círculo bien dibujado, ¿qué parece? Que parece que es un árbol. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el nombre radiológico? Que parece que es un arbolito que está creciendo en gemación. ¿Cómo se le llama a esta imagen? A ver si podemos participar, doctor Marcos. Está Sí, diciendo el doctor árbol en brote. correcto, es árbol en brote. Muy Árbol bien, de muy bien. Navidad, están diciendo también. Sí, también algunos le dicen árbol en Navidad, porque vamos a retroceder. Miren qué bonita imagen. Es decir, bueno, bonita para la persona que le dio el nombre y tal, lo relacionó muy bien, fácil de entender, árbol en brote. También algunas personas le dicen, algunos radiólogos catalogan como árbol en Navidad con sus foquitos, ¿no? Muy bien, vamos a ver esta otra imagen hermosa, por ejemplo, en el lado derecho. ¿Qué lesión podemos encontrar? ¿Será también árbol en brote? ¿Será otro tipo de lesión? Y en el lado izquierdo, ¿qué tipo de lesión será esta lesión que tiene una pared de grosor más de 2 milímetros? ¿Qué tipo de lesión serán, compañeros? De repente, si pueden participar, doctor Marcos, si me ayuda. ¿Qué tipo de lesión puede ser? Puede ser árbol en brote o no, una tuberculosis avanzada o mínima. Lesión crónica Muy, muy, cavitada. muy bien, es una cavitación, es correcto, es una cavitación, es de un paciente con tuberculosis avanzada, con una tuberculosis activa y es árbol en brote, lo que vemos en el lóbulo superior izquierdo. Muy bien, en esta otra imagen que se ve aquí muy claramente, en el lóbulo superior izquierdo, por ejemplo, qué tipo de radiopacidad que abarca un segmento completo puede ser o más frecuente, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho, pero también en el izquierdo, más en el RB2, RB3. ¿Cómo se llama esa imagen, esa lesión que se puede caracterizar? De repente me puede ayudar usted, doctor Marcos, leyendo. Está diciendo consolidación Es HTD. correcto. Correcto, es una consolidación. Consolidación. Ajá. Sí, muy bien, es una consolidación. Me hace muy feliz que participen de verdad. Sí, es una consolidación en los lóbulos superiores, ¿no? Tanto derecho, apical derecho, como izquierdo. Muy bien. Y esta imagen que vemos aquí es un paciente mío de 87 años de edad, en el cual sufrió una fractura de fémur, se quedó postrado, empezó con una tos y tal, le dijeron que era una neumonía aspirativa, lo trataron como una neumonía aspirativa, mejoró un poquito, pero volvió con los síntomas y hizo una tuberculosis diseminada, hematógena. ¿Cómo se llama ese tipo de lesión? Que parece milio, por ejemplo, aquí, y también este tipo de lesión se evidencia como si fuera una gemación. ¿Cómo se llama ese signo de gemación? Están diciendo TB miliar. Sí, es una TB miliar con árbol en brote. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ir a los hallazgos poco frecuentes. Poco frecuentes. Primero estábamos con los hallazgos frecuentes o usuales en las radiografías por tuberculosis. Ahora los poco frecuentes tenemos, por ejemplo, si es una tuberculosis primaria, tenemos a la cabeza las adenopatías, porque ser una tuberculosis primaria es frecuente en los niños. Y las adenopatías tenemos en dos tipos de afectaciones, la iliar y la mediastinal. Entonces, la iliar es la que está al costado de la tráquea, ¿no? Toda esa parte, y la mediastinal también. Cuando se afecta la parte iliar, va a la sangre y se pueden afectar los ganglios mediastinales. También el paciente hace efusión pleural cuando la Mycobacterium toca la pleura,
se afecta también, o sea, cuando está afectando el parénquima pulmonar, toca la pleura, debuta con efusión pleural. Y generalmente la tuberculosis primaria afecta el lóbulo inferior. ¿Qué otra lesión? Tenemos infiltrados miliares, es decir, hay infiltrados miliares, es decir, con nódulos o micronódulos, pero que no es milia, que no es tuberculosis miliar. Es decir, no cumple los criterios de tuberculosis miliar. Y luego también podemos tener nódulos. Estos dos se dividen o se clasifican, por ejemplo, micronódulos, nódulos, masas. Y estas dos, por ejemplo, si es un nódulo solitario en el pulmón, puede ser, nosotros cuando vemos un nódulo pulmonar podemos pensar que es un cáncer de pulmón. ¿Y qué tipo? Carcinoma. Pero si nosotros hacemos la resección de ese nódulo y lo enviamos a anatomía patológica y le hacemos una baciloscopía a esa extirpación, a esa pieza quirúrgica, puede ser una tuberculosis pulmonar. Ha habido muchísimos casos así. Entonces, a esto también es poco frecuente, pero no debemos descartarlo. Y también tenemos tuberculomas, ¿no? Muy bien, que son los nódulos o las masas, ¿no? Que tienen o que están afectados por la micobacteria. Otro hallazgo es el neumotórax, es decir, hay neumotórax que debutaron espontáneamente sin ninguna etiología conocida por el paciente y cuando reexpande el pulmón podemos ver las lesiones, generalmente en el lóbulo superior derecho o izquierdo, en los ápices se puede ver las lesiones. Y el otro es cuando el paciente ya ha tenido una patología pulmonar previa. Por ejemplo, se evidencia mucho en pacientes que tienen una tuberculosis avanzada. Un paciente fumador crónico, un paciente que es consumidor de drogas, ¿no? Heroína, marihuana, etcétera, vapeador, un paciente que ya tiene daño previo del pulmón. Entonces, cuando debuta por neumotórax y tiene lesiones, cuando ya hay una reexpansión, vemos en una imagen, tiene lesiones como una tuberculosis avanzada, bipulmonares. A ver, vamos a ver ahora con las imágenes qué es lo más importante y por qué estamos aquí. Tenemos una adenopatía como está delimitada allí con las flechitas, podemos ver que es una radiopacidad bien circunscrita, homogénea, ¿no? Que se evidencia que puede estar paratraqueal más frecuentemente, ¿no? Y que es mucho más frecuente encontrarlo en niños. Por ejemplo, esta imagen es en un pequeño de 2 años de edad y se puede ver la adenopatía. Muy bien, también tenemos adenopatía mediastinal, ¿no? Aquí en la imagen está bien marcada la adenopatía mediastinal. Por ejemplo, esta es una mujer que ha perdido 6.8 kilos. Y esto lo pierde en menos de un mes, ¿eh? En menos de un mes, incluso en pocas semanas, 2 o 3 semanas, ya está perdiendo bastante peso. Entonces, por ejemplo, en este caso que presenta, esta paciente tenía ese nódulo y pensaban que podía ser una sarcoidosis. Pero la sarcoidosis, ¿cómo se diferencia de la tuberculosis? Es que la sarcoidosis es no caseificante y la tuberculosis sí es caseificante. Entonces, todo se diagnostica a través de una biopsia, ¿no? Entonces, le hacen una biopsia, le hacen la baciloscopía y podemos tener un resultado certero. Muy bien, tenemos aquí también en esta otra imagen donde se puede evidenciar una radiopacidad en el lóbulo inferior derecho y se puede ver además que el paciente tiene adenopatía, ¿no? Aquí, esta es la adenopatía, no sé si se marca el cursor, sí, es la adenopatía parailiar del hemitórax derecho. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra imagen que es de un paciente que ha debutado con efusión pleural o pleuresía tuberculosa, en el cual este paciente ya tiene un daño previo. Por ejemplo, es consumidor de drogas como la heroína, ¿no? Y también perdió peso y hacen fiebre. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hacemos una biopsia pleural, ¿no? Y hacemos el cultivo del tejido pleural. Y para esto nos sale el resultado, el Mycobacterium tuberculosis. Y a esto, últimamente, ¿no? Se le tiene que hacer obligatoriamente ya la sensibilidad por el incremento de casos de resistencia.
tanto al núcleo básico como a otros fármacos de primera, segunda línea. Muy bien. En esta otra imagen podemos ver que el paciente tiene efusión pleural, pero también tiene una fístula broncopleural, ¿no? Es un paciente también donde se evidencia una pérdida del volumen pulmonar, el lado derecho, el lado izquierdo. Hay una disminución del volumen bastante evidente, la efusión pleural y la fístula que hay, ¿no? Broncopleural. Muy bien, esta es otra imagen donde se puede evidenciar, por ejemplo, en la imagen A, se puede evidenciar la efusión pleural. Es de un paciente de 45 años de edad que pierde peso y cuando le hacemos la biopsia y tomamos la muestra de líquido pleural, tenemos resultado de ADA positivo, ¿no? En esta otra imagen, la imagen B, también es una efusión pleural. También hay tuberculosis pleural, pleuresías tuberculosas con afectación del parénquima pulmonar, es decir, hacen tuberculosis pulmonar más tuberculosis pleural. En este caso, en el caso B, el paciente tiene las dos cosas, tuberculosis pleural y tuberculosis pulmonar. Aquí podemos evidenciarlo, la afectación del lóbulo superior derecho y la pleuresía tuberculosa. Muy bien. En este otro caso, por ejemplo, si nosotros vemos a detalle, podemos evidenciar de que tiene un nódulo tuberculoso y este es un nódulo solitario. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace una biopsia. Cuando son muy pequeños se reseca. Cuando es menos de 0.5 milímetros, se hace controles tomográficos cada 6 meses. Cuando es más de 1 centímetro, la indicación es resección, ¿no? Cuando es solamente un nódulo pulmonar solitario. Y cuando lo enviamos a anatomía patológica, aquí se puede evidenciar de que es tuberculosis. Muy bien, esta otra imagen, el paciente debuta con neumotórax. En este caso es un paciente de 69 años de edad que tiene neumotórax, ¿no? En la imagen A, completamente se evidencia esto negro que se ve, esta radiopacidad, se ve y se puede evidenciar la línea del pulmón, ¿no? El colapso pulmonar. El aire comprime, aprieta el parénquima pulmonar y se ve la línea que es de la pleura visceral, ¿no? Y por fuera de esto está el líquido. Muy bien. En la otra imagen podemos evidenciar también al paciente, ¿no? Aquí tiene una escara, una cicatriz por tuberculosis en el paciente, ¿no? Muy bien. Ahora, en esta imagen es una imagen de un paciente asintomático de 79 años de edad, varón, en el cual se puede evidenciar que tiene una masa y que cuando le hicieron la resección en anatomía patológica era BK positivo, tenía todas las características de ser una tuberculosis. Por eso son las presentaciones poco frecuentes. Ahora vamos a ver incluso presentaciones muy raras, atípicas, no raras, inusuales. Pero antes vamos a participar según las imágenes que hemos visto ahora. A ver, amigos, colegas, compañeros, esta imagen que es esta que estoy señalando con el cursor, esta que se ve todo negrito, además que se puede evidenciar que hay pérdida del volumen del parénquima pulmonar izquierdo y hay incremento del volumen del parénquima pulmonar derecho con desplazamiento mediastinal. ¿No? Vemos aquí el corazón está hacia la izquierda y aquí ¿qué podemos evidenciar? Se ve como hubiera aire ahí. ¿Cómo se llama ese signo radiológico? Doctor Marcos, de repente me puede ayudar. Neumotórax. Correcto, muy bien, eso es, muy bien, es un neumotórax, correcto. Excelente. Aquí en esta otra imagen que podemos evidenciar, aquí obviamente hay un neumotórax, pero este líquido que se encuentra en todo el parénquima del neumotórax izquierdo, ¿cómo se llama?
¿Qué otra lesión podemos evidenciar aquí también? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Que tiene un grosor más de 2 milímetros? ¿Qué tipo de tuberculosis es? ¿Inicial o una tuberculosis avanzada? ¿Qué opinan, compañeros? Doctor Marco. Derrame pleural, Correcto, TB avanzada. es correcto, muy bien. Incluso si nosotros vemos a más detalle, aquí se puede evidenciar la cicatrización y del tejido fibroso ya del paciente, ¿no? Ya este paciente va a quedar con muchísimas secuelas, ¿no? Y lamentablemente las secuelas, muchas de ellas son irreversibles. Muy bien. En esta otra imagen que está muy bonita, muy didáctica, ¿qué tipo de lesión es la que encontramos aquí, por ejemplo, en la base, que tiene su línea de Dinafeu, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de lesión que encontramos? Incluso en la del lado 3, hay desplazamiento mediastinal. ¿Cómo se llama esta imagen? Avanzada. Sí, es una tuberculosis avanzada, pero ¿qué tipo es? ¿Hay líquido o no hay líquido? ¿Hay aire allí? Efusión Sí, pleural, derrame correcto. pleural, derrame pleural. Excelente, excelente, es una efusión pleural. Ahora vamos a ir a los hallazgos radiográficos inusuales, raros o muy, muy, muy infrecuentes. A la cabeza tenemos que los pacientes pueden tener muchos síntomas, pero no hay lesión. Completamente el pulmón en la imagen se ve limpio, un parénquima pulmonar normal. ¿En qué paciente es esto? En los pacientes inmunosuprimidos. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante con el doctor More. Después de mi exposición va a ver sobre las imágenes radiológicas en inmunosuprimidos. Pero para que ya tengan solamente un adelanto, es una imagen que en el pulmón es un parénquima pulmonar limpio, no se ve ninguna imagen sugestiva de tuberculosis, pero el paciente ya tiene tos, pero esa tos es seca, esporádica, pero ya hace sensación de alza térmica, empieza a disminuir el apetito. Con respecto a otro tipo de hallazgo son los infiltrados crónicos. ¿Cómo así? Generalmente este infiltrado es en el lóbulo inferior y el paciente lo tratan por una neumonía. Ingresa por emergencia, supongamos, tiene los cuadros de neumonía, tiene los síntomas de neumonía, pero nadie le pide un BK. Como es en el lóbulo inferior, entonces dicen, no, esta es neumonía adquirida en la comunidad. Ingresa el paciente una vez, de aquí en 15 días vuelve a ingresar, luego en un mes vuelve a ingresar, va por una clínica, va por un centro de salud, va por el hospital, entonces se hace una neumonía crónica. Por eso los infiltrados son crónicos. Y el paciente tiene una pobre respuesta al tratamiento antibiótico. Es decir, recibe el tratamiento antibiótico 5 o 7 días, se va de alta aparentemente mejor y otra vez inicia los síntomas. A veces le dan tratamiento con levofloxacino, con moxifloxacino, con amicacina. Entonces, estos antibióticos también tienen cobertura para la micobacteria, por eso parcialmente mejora, incluso hasta le dan imipenem. Imipenem también tiene cobertura. Mejora y luego vuelve a recaer, porque el tratamiento tiene que ser un tratamiento de larga data. Una tuberculosis sensible, hasta el momento les damos 6 meses de tratamiento, ¿no? Y con los medicamentos correctos. Entonces, ¿qué otro hallazgo? Es la tuberculosis miliar. Es rara de ver, pero ocurre, es muy frecuente, al menos en los países en vías de desarrollo, ¿no? Básicamente tenemos en África, en el sudeste, ¿no? Y también hay muchos casos en Perú, ¿no? Que se produce por una diseminación de la micobacteria en la sangre hematógena. ¿Y cómo se evidencia? Un patrón retículo nodular. Vamos a ver las imágenes ahora. Por ejemplo, esta imagen es de una paciente mujer de 32 años de edad que tiene un infiltrado en el lóbulo inferior. Nosotros podemos evidenciar en el lado derecho, en el lóbulo inferior, tiene una radiopacidad.
Entonces, esta radiopacidad ha venido ingresando por emergencia múltiples oportunidades, más de 3, 4 veces, y le hacen una prueba de esputo, BK positivo. Muy bien. Entonces, esta es una tuberculosis miliar. ¿Por qué se llama miliar? ¿Por qué? Porque se asemeja a las semillas de milio, que son estas. Entonces, si nosotros lo vemos a detalle, estas semillas se parecen y condicionan en la imagen de tanto de la radiografía de tórax como en una tomografía, ¿no? Es una imagen de un nódulo de 1 a 3 milímetros distribuido de manera uniforme, bipulmonar. Ahora, el problema con esto es que es una tuberculosis que hay que tomar tratamiento por 1 año y que también es una tuberculosis severa, ¿no? Muy bien. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, a una mujer de 64 años de edad con una tuberculosis miliar. Aquí también tiene tuberculosis miliar, pero a la vez también tiene un consolidado. Vamos a ver otras imágenes que son mucho más explícitas. Aquí, por ejemplo, en la tomografía se puede ver la tuberculosis miliar. Esta es una imagen muy bonita de radiopaedia. Esta también, ¿no? Muy bien. Aquí también observamos tuberculosis miliar asociado de consolidación, no de consolidación exudativa. Hay también un poco de broncograma aéreo, ¿no? Si podemos evidenciar broncograma aéreo, también se puede ver. Muy bien. Como siempre me gusta a mí comparar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios pacientes de tuberculosis miliar. El señor o la señora, tú lo ves bien. Ves la imagen, es diferente. Cuando ves la imagen, ves las semillas de milio en todo de manera uniforme, bipulmonar, pero otra cosa es verlo en la anatomía patológica. Por ejemplo, en esta imagen falleció el paciente por tuberculosis miliar y si podemos ver, ¿no?, en una pieza forense se ve la tuberculosis miliar en todo el parénquima pulmonar y es lo que correlaciona con la clínica, se correlaciona con la imagen de radiografía o de tomografía. Muy bien, ahora vamos a participar. ¿Qué opinan de esta imagen? Vamos a ver si lo puedo poner en grande, de repente, para verlo aquí. ¿Qué se puede evidenciar, compañeros? De repente pueden dejar allí su comentario. En primer lugar, en el hemitórax derecho, si lo vemos a detalle, hay disminución del volumen del parénquima pulmonar. Hay disminución del volumen. Comparamos derecho con izquierdo. Hay una disminución del volumen y se puede evidenciar qué tipo de lesión aquí. ¿Qué tipo de lesión? A ver, es una tuberculosis avanzada, inicial. ¿Qué tipo de lesión? Incluso podemos ver las calcificaciones que hay por aquí también, ¿no? Periliares. A ver, doctor Marcos, si me ayuda de repente, si desean participar. Todavía no tenemos respuesta. Ah, ya. TB miliar con consolidación basal. Correcto, muy bien, correcto. Incluso si nosotros TB vemos miliar. a detalle, TB miliar está diciendo otra doctora. Sí, y si vemos a detalle hay un nódulo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de radiografía. TBC avanzada, dice. Avanzada miliar. Es correcto. Aquí se ve una tuberculosis miliar avanzada con esto que es... TB miliar con consolidación basal. Sí, pero si tiene consolidación es correcto, pero aquí hay líquido también. ¿Y cómo se llama ese líquido? Está diciendo lesión reticular del TB miliar. Excelente. Consolidación nasal avanzada. Correcto, correcto, ¿no? El patrón es retículo nodular, es una tuberculosis avanzada y hay efusión pleural. Este paciente también va a tener mucha secuela, ¿no?, a futuro. El problema es cuando ya hay una tuberculosis pleural,
la pleura se engruesa. Después de que termina el tratamiento, se cura el paciente, se engruesa y queda a veces dolor allí, queda dolor. Entonces, la pleura se engruesa, se calcifica. Muy bien. Ahora, cuando el paciente ha tomado su tratamiento, terminó, supongamos, una tuberculosis pulmonar sensible, 6 meses, y se ha curado, porque lo bueno de la tuberculosis es que tiene cura, puede dejar algún tipo de secuela que se llama enfermedad pulmonar post-tuberculosis, pero se cura, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos una tuberculosis curada? El complejo de Rangle. ¿Se acuerda del complejo de Rangle? El complejo de Rangle es cuando el foco de Gone viaja hacia los ganglios periliares, especialmente paratraqueales, se llama de foco de Gone, se llama complejo de Gone. Y luego, este complejo de Gone, cuando hay una buena inmunidad y se calcifica, se llama complejo de Rangle. Y eso significa que es una tuberculosis curada, que es una persona que no contagia y que queda allí, que está calcificado. A veces queda una disminución del volumen pulmonar por el daño, ¿no? Pero no hay más lesión. Aquí podemos ver también una fibrosis apical. Arriba se sabe que en el ápice, por ejemplo, en esta imagen es en el lóbulo superior izquierdo, se evidencia que empieza a disminuir el grosor periféricamente y a eso se le llama, como hay engrosamiento también, hay fibras de colágeno, se hace como una fibrosis, una cicatriz, y a eso se le llama fibrosis apical. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito solamente de la definición de la enfermedad pulmonar post-tuberculosis. Va a haber un acápite completo la otra semana que lo va a hacer una colega. Entonces, una persona que tiene tuberculosis pulmonar recibe tratamiento. Después del tratamiento, supongamos de un 100%, el 5% sale curado completamente, pero el 95% va a tener un trastorno pulmonar crónico después de la tuberculosis. Lamentablemente, este daño que queda es irreversible. Y tanto hay una disminución del volumen, de la función que se puede evidenciar con una imagen, sea una radiografía, una tomografía, y con las pruebas funcionales, a la cabeza, a la espirometría, tenemos DELCO, tenemos pletimografía, etcétera, que ayer ha habido una excelente capacitación sobre las pruebas funcionales también. Entonces, son los cambios fisiopatológicos en el parénquima pulmonar y que nos explica a otra causa que no se deba a el paciente tener una patología de tuberculosis antes o previamente. Muy bien, vamos a ver lo último de las imágenes, porque ya estamos sobre la hora, ya entra el doctor More. Entonces, a ver, colegas, ¿qué podemos evidenciar aquí en esta imagen? A ver, esta es una tomografía, en primer lugar, es una tuberculosis inicial, es decir, un paciente de reciente diagnóstico, o es una tuberculosis avanzada de muchos meses. ¿Qué opinan? Desde ahí vamos a partir. ¿Qué más tiene? Tiene esta consolidación y adentro tiene aire. ¿Cómo se llama ese tipo de lesión? Además, se puede evidenciar que hay una pérdida de volumen del hemitórax izquierdo a comparación del volumen del lado derecho, ¿no? Donde hay un desplazamiento incluso de la línea media. Están poniendo tuberculosis avanzada, complicada con neumotórax. Excelente, excelente. Tuberculosis avanzada complicada con un neumotórax. Y si nosotros tuviéramos un videíto y viéramos la imagen, vamos a ver múltiples cavitaciones en el paciente, disminución del volumen parenquimal. Lo bueno, excelente, es lo que va a causar fibrotórax. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a otra imagen entonces. Muy bien, en esta imagen muy bonita, ¿qué podemos evidenciar?
En primer lugar, ¿es una tuberculosis inicial? ¿Es una tuberculosis avanzada? ¿Qué tipo de daño tiene en este paciente? ¿Cómo se puede evidenciar? ¿Qué es lo que hay? Primero vamos a delimitar, ¿no? ¿Qué tipo de tuberculosis es y qué tipo de lesión puede haber, tanto en la zona apical o basal? Tuberculosis complicada. Muy bien, es una tuberculosis avanzada, complicada, muy bien, sí. Si nosotros vemos a detalle, tiene árbol en brote, arriba, abajo, incluso tiene bastantes infiltrados, ¿no? Que parecería que fuera también, está asociado con una tuberculosis miliar. Entonces, para eso nos ayuda también la imagen de la tomografía. Muy bien, ahora vamos a ver esta imagen de un paciente que está en decúbito. ¿Por qué le han tomado en decúbito? ¿Por qué? Porque lo probablemente es de que es un paciente postrado crónico de larga data. Ahí les doy una ayuda, ¿no? Es un paciente postrado que ha entrado múltiples veces por emergencia pensando que es una neumonía aspirativa y tiene una neumonía que ha recibido múltiples cursos de antibióticos sin mejoría completa o total. Incluso le dieron a este paciente amikacina por 7 a 10 días y no mejoró. Y seguía con las lesiones. ¿Qué tipo de infiltrado es? Aquí en la base, ¿es un infiltrado apical o no? ¿O es un... Están poniendo avanzada, elevación de mi diafragma derecha, árbol en brote, cardiomegalia. Excelente. Y si lo ven a detalle, también hay atelectasia, ¿no? Mira aquí, una disminución de la distancia de los espacios intercostales en el hemitórax izquierdo. Excelente, ¿verdad? Estoy muy contenta. Gracias por la participación. Muy bien, ahora vamos a ir casi ya a la parte final. Las conclusiones. Lo más importante es que la imagen nos sirve para determinar si el paciente puede tener tuberculosis o no, pero no solamente hay imágenes que son propiamente dicho de tuberculosis, hay otras imágenes raras que son sugestivas, pero no hay que descartar tuberculosis. Al menos en Perú siempre hay que tenerlo presente, incluso en los nódulos solitarios, únicos. Entonces, cuando ya hay una cavitación también, significa que hay una licuefacción del tejido, hay aire y lo más probable es que va a haber una propagación endobronquial. Y además hay una alta carga basilar. Cuando vean una cavitación, piensen, ese paciente contagia. A veces incluso las pacientes con cavitaciones no tienen mucha tos. Se le puede hacer un esputo inducido o también se le puede iniciar tratamiento, así sea frotis negativo. ¿Con qué? Con la clínica, con los datos epidemiológicos que tenga el paciente. Y es más, si quieren corroborar, hasta le pueden hacer un PPD o un IGRA, ¿no? Muy bien, las referencias bibliográficas y lo más importante, gracias por su atención. Y recordar, ¿no?, que las secuelas a nivel pulmonar crónicas después de haber tenido tuberculosis deterioran la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Entonces, no a la discriminación para los pacientes de tuberculosis. Recuérdenlo. El paciente de tuberculosis puede contagiar, sí, es correcto, contagia, pero nosotros nos tenemos que proteger con nuestra mascarilla. Es un ser humano, recordemos, y discriminar disminuye la autoestima del paciente. Y no solamente eso, rechaza la ayuda del médico y de la atención médica, la rechaza. Entonces, recordar que todos necesitamos de todos. Muchas gracias, doctor Marco. Le doy el pase a usted. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy agradecido por su ponencia. Veo que como han estado participando los colegas, parece que no han hecho preguntas ya. Lo único que tal vez quiero un poquito, tal vez ver la parte de que a veces a nosotros cuando nos llegan pacientes con tuberculosis miliar, yo estoy en La Libertad, que es una zona minera. Acá hay un paciente, hay una pregunta. ¿En la TB miliar el patrón miliar no tiene que ser difuso y homogéneo en ambos campos pulmonares? Sí, el patrón miliar, como tuberculosis miliar, sí.
pero hay infiltrados miliares. ¿Recuerdan el cuadrito que les puse aquí? Ahí en inusual tenemos la miliar propiamente dicha, pero también tenemos infiltrados miliares, correcto, que no es tuberculosis miliar. Aquí lo poco frecuente son infiltrados miliares y no es tuberculosis miliar. Por eso hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando hay una tuberculosis propiamente dicha miliar, es homogénea, el patrón retículo nodular en ambos pulmones, pero el infiltrado miliar solamente es en un sector, en un segmento del pulmón, ¿no? Pero no es tuberculosis miliar. Es parte de la tuberculosis pulmonar. Muy bien, doctora. La TB resistente, ¿cuál es la imagen más usual? Está colocando el doctor Ramal. Ay, miren, les voy a poner esta imagen. Les voy a comentar. Yo tengo un paciente XYZ que lo conocí en mi primer año de egresada de la especialidad, que esta es su imagen, la voy a poner por aquí. En el 2022 debutó con tuberculosis pulmonar, luego el 2024 volvió a debutar con tuberculosis pulmonar y ahora en el 2025 ambos eran sensibles y ahora en el 2025 tiene tuberculosis MDR. Esta es su imagen, vamos a mirar. Ya. Entonces, ¿cuál es en el MDR? ¿Cuál es la lesión típica? No existe lesión típica en primer lugar. Lo que sí existe es que hay mayor daño pulmonar. Eso sí existe. Hay mayor daño pulmonar. Muy bien, esta es su imagen. Hay mayor daño pulmonar. Entonces, incluso, por ejemplo, en las lesiones de reciente inicio, esta es su imagen del señor, en las tuberculosis, por ejemplo, el primer episodio de tuberculosis, él tiene tuberculosis MDR. Tengo otro paciente que tiene 13 años de edad y tiene tuberculosis miliar. Perdón, tiene tuberculosis MDR. Y su primer episodio de tuberculosis directamente MDR. Pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque su papá ha tenido tuberculosis MDR y él ha hecho tuberculosis MDR también por el caso. Muy bien, entonces, como usted ha dicho, no hay una imagen típica en eso. Y respecto a lo que antes de que, ya para que empiece nuestro otro colega, porque estamos justo en la hora, hay que decir que a veces nos llegaban a nosotros pacientes con TB miliar y eran realmente neumoconiosis. Hay que hacer una buena anamnesis porque muchas veces han entrado pacientes a problema de tuberculosis siendo neumoconiosis que tienen un infiltrado a veces miliar, como ha dicho la doctora. Doctora, muy agradecido por su participación. Ahora le voy a dar pase a la nueva ponencia. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, muchas gracias. La siguiente ponencia va a ser patrones radiológicos aplicados a tuberculosis pulmonar en tuberculosis inmunodeprimidos. La va a tener a cargo el doctor Carlos Monge Buleje, médico neumólogo, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, jefe de servicio de neumología en el IREN Centro, consultor regional de tuberculosis de Junín, médico neumólogo de la clínica Sana en Lima, miembro de la RS, ALAP de la Unión, ha hecho pasantías en Estados Unidos, Argentina, es jefe residente de Daniel Alcides Carrión, ha sido ponente en diferentes actividades y eventos académicos y científicos. Muy bien, doctor Carlos More, le doy el pase para su ponencia sobre patrones radiológicos aplicados a tuberculosis pulmonar en tuberculosos inmunosuprimidos. Visualizar mi pantalla, por favor. ¿Me confirman? Sí, está correcto. Okay. Ok, muchas gracias. Primeramente, agradecer a la Sociedad Peruana de Neumología. Voy a hacer justamente tuberculosis en inmunosuprimidos, que es un punto importante que me había dejado justamente el comité. Uno de los primeros puntos dentro de esto es
que nosotros tenemos dos grandes grupos a nivel mundial. Uno de ellos es los pacientes inmunocompetentes, pero también tenemos los pacientes inmunosuprimidos. Dentro de esos pacientes inmunosuprimidos, tenemos esta pregunta muy importante y es, ¿sabías que los pacientes inmunosuprimidos tienen hasta 30 veces más posibilidades de desarrollar tuberculosis activa que la población general? Esto justamente influye en un estudio en el 2001 que The Journal of Inside Disease indica de que hay esa alteración, esa pregunta se hace. Y esto es para poder tener un mayor entendimiento de los pacientes inmunosuprimidos. Y vamos a ir desde la parte no solamente puntual, sino vamos a agarrar el reporte global de tuberculosis de 2024, que es, creo, el más interesante dentro de nuestro punto, que dice que el riesgo va a variar entre 18 a 30 veces más, compatible con el estudio, pero dice que los casos de tuberculosis aproximadamente en el 2023 habían sido ya 10.6 millones en todo el mundo. Y como ustedes pueden visualizar, dentro de la gran cantidad de inmunodeprimidos, el VIH era el que estaba a la cabeza y representaba casi el 6.6% a nivel mundial. ¿Qué sucede con esto? Pero no solamente la inmunosupresión viene por cuadros de VIH, y muchos de mis pacientes, colegas, que justo están ahora, que me han llamado, me han comentado y me han dicho, doctor, ¿y qué podría ser una inmunosupresión? Y acá les traigo la definición explícita, que es un estado funcional del sistema inmunológico que se caracteriza por una disminución cuantitativa o cualitativa del sistema inmunitario. Pero acá viene un punto importante que lo van a ver y van a entender por qué los pacientes y los patrones de tuberculosis cambian en un inmunocompetente con un inmunosuprimido. Se traduce como la pérdida de la eficacia inmunológica para identificar, contener, eliminar antígenos, patógenos intracelulares o células neoplásicas. Eso en general. Ahora vamos a ver los 3 puntos que les quiero decir. ¿Cómo pasa esta inhibición? Hay una inhibición de la activación de los linfocitos TCD4, supresión de la respuesta citotóxica, como ustedes pueden visualizar aquí. Hay una alteración de los niveles de CD4, hay una inactivación de los CD4, supresión citotóxica de los CD8, eso va a inducir una inmunosupresión. Doctor, ¿y qué más podría ser? Defectos en el señalamiento de los receptores, los PPRs. Falla, no funcionan estos defectos de señalización y por ende hay un fallo en la inmunidad. Pero entonces, ¿cómo podría ser? Porque todas las bacterias, virus, parásitos y levaduras tienen unos patrones moleculares asociados al patógeno, que son los PAMPs. Esos PAMPs dentro de cada uno se va a adherir como si fuera un Lego, ¿ya? Justamente eso dentro a nivel molecular, si esto no engrana, automáticamente no hay un reconocimiento inmune. Y esto va a hacer que justamente no haya toda la cantidad que ha mostrado mi colega. Esa señalación de cavidades, lesiones de consolidados, no hay una activación de la inmunidad. Vamos a ir al tercero, pero también no solamente eso, hay alteraciones al nivel de la histocompatibilidad clase 1 y clase 2, como lo pueden visualizar aquí. Hay una alteración a nivel de los macrófagos con presentaciones a los linfocitos. Ahora, doctor, pero usted me clasifica, ya me explicó qué es una inmunosupresión, ya me explicó cuáles son los métodos para ser mucho más ordenados, como lo hacen a nivel internacional las exposiciones, y uno de los primeros puntos es las clasificaciones de inmunosupresión. Justo en el estudio en Nueva York me especificaban que la coinfección en VIH, SIDA, representaban los 6.1 casos a nivel mundial. Pero no solamente es el SIDA, inmunosupresiones con corticoide, tu familiar, tu hermana, tu papá, que tiene artritis reumatoide, que tiene lupus, que tiene sarcoidosis, o que tiene cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer, justamente ahora se está viendo una elevación de cáncer de pulmón.
Estamos indicándoles quimioterapia y ya inmunoterapia con pembrolizumab. Entonces, esos pacientes están inmunosuprimidos. No tienen VIH, no tienen SIDA, tienen inmunosupresión. Los que son trasplantados también van a la inmunosupresión. Y justo lo podemos ver, 2 a 4% son de la alta tasa, 1.5 en trasplantados, pero también hay enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes. ¿Tú tienes tu familiar que tiene diabetes? ¿Tú tienes tu familiar, tu abuelo, tu abuela, algún parte de tu familia que tiene diabetes? Tiene una enfermedad crónica que va a llevar a la inmunosupresión. Hay que ser claro en eso. Doctor, la enfermedad renal crónica, los que estén en diálisis, ¿también tienen riesgo? Claro, ellos también están en una clasificación de inmunosupresión. Los desnutridos, nuestros pobres niños que están con una anemia severa, que están con la albúmina en los suelos, esos niños también están en cuadros de inmunosupresión. Este último punto, ya para ingresar a la parte radiológica, para que me puedan entender, doctor, y los factores sociales que usted pone aquí, que casi es un 30%, porque esto como neumólogos lo debemos saber, es nuestra obligación saberlo. El estrés social crónico que genera y ya está concientizado la fatiga inmunológica. Fatiga inmunológica. ¿Qué sucede? Al haber un estrés social crónico, los que viven en grandes ciudades, hay una elevación del cortisol. El eje hipotálamo-hipófisis disminuye y automáticamente hay una desregulación de las células T. En ese sentido, hay una supresión de la respuesta proinflamatoria. Doctor, pero eso no pasaba en VIH. No, lo estamos viendo ya, porque esta información es una información actual, es una información internacional. Eso tenemos que llevar, la vanguardia. Uno de los primeros puntos, vamos a ver había algunas dudas sobre los patrones miliares. Y acá vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque los patrones miliares propiamente se ven en una gran cantidad en pacientes inmunosuprimidos. Quiero que le quiten ese chip de que el paciente inmunosuprimido es de VIH. Saca eso de tu mente. Vamos a ir a la vanguardia. Múltiples nódulos, como ustedes lo pueden visualizar aquí en las flechas, de 1 a 3 milímetros, con una distribución uniforme, porque es un patrón miliar. Un patrón uniforme y bilateral en todo el parénquima, como ustedes lo pueden visualizar en todo el parénquima, desde la parte apical hasta la parte subdiafragmática. Hay que entender que estoy poniendo radiografías, que eso es lo que nos habían solicitado. Otro punto que ustedes pueden visualizar, miren aquí, por favor. Esta imagen, tengan las dos flechas. Si yo lo acerco he acercado, vamos a poder acercarlo aquí, y ustedes pueden visualizar estos micronódulos que están aquí. Ese patrón, si ustedes lo pueden visualizar, tiene nódulos, pero también tiene retículas. Eso justamente hay que entender de que hay unos micronódulos y la definición indica de que pueden ser máximo hasta 3 milímetros. Hay que diferenciar entre nódulo y micronódulo, que es muy diferente y la casuística nos indica que hay que ser muy claros en eso. Pero distribuidos de una manera difusa y homogénea en el parénquima pulmonar. Este es un parénquima explícito donde ustedes pueden visualizar los nódulos, pero con un patrón retículo nodular. Por eso se mezclan los dos. Y eso justamente ayuda a la caracterización de esta imagen. Ahora quisiera que puedan, antes de ir, quisiera, doctor Cornejo, que podamos visualizar todos los integrantes que estamos ahora en la ponencia. ¿Qué imágenes pueden visualizar aquí? Todo lo que voy a localizar son pacientes inmunosuprimidos. Y este es un paciente de 42 años, diabético. Vamos a avanzar. A un comentario. Estos patrones, como ustedes lo pueden visualizar, hay un patrón radiológico, un infiltrado intersticial, como ustedes lo pueden visualizar. Es un infiltrado intersticial, bilateral y difuso, como ustedes lo pueden visualizar, a predominio de los campos medios e inferiores bilaterales.
bilaterales. Aparte de eso, hay unas densidades, como ustedes pueden ver, opacidades finas, que si yo lo visualizo en una emergencia, podría decir, de repente, doctor, estamos acorde a una neumonía típica. No es una neumonía típica, como sabemos. La distribución es bilateral. ¿Por qué? Porque yo quiero que se enfoque en inmunosuprimidos, que son muy dejados de lado. Y, doctor, yo le daría citromicina, yo le daría otra cosa, o sea, pero me parece, de repente podría ser, hay que ver estas imágenes con mucha caracterización, porque acá los he resumido para que ustedes tengan, y en su mente, como la mente genera patrones para diagnosticar, entonces, un patrón radiológico con infiltrado intersticial difuso bilateral, acá lo podemos ver. Densidades de opacidades finas, muy marcadas, retículos nodulares como habían visto la anterior, pero mal definidas, no hay una definición exacta, no puedo poner ni muy inferior ni muy superior, que sean bilaterales y sean simétricas. Sin predilección apical. Doctor, hemos visto en mi colega anterior que tenían predilecciones en ápices, esto no, olvídense de ese punto. Si tu paciente viene con diabetes, te viene con VIH, tengan en cuenta eso, háganle la pregunta, no tengan miedo, porque yo en mi consulta veo algún paciente que tiene unas características que me está comentando de repente que tiene mucha promiscuidad, no hay buena alimentación en su casa, hay alguna enfermedad de fondo muy marcada, hay que hacerle la pregunta si tiene una enfermedad de fondo. Y los pacientes seropositivos algunas veces no lo dicen. Y hay que comentarles, porque esos pacientes han pasado por múltiples neumólogos probablemente, pero hay que ser cautos en preguntarle esa pregunta, y si le dicen con confirmación, automáticamente nuestro enfoque va a ser, no vamos a buscar en los ápices que haya netamente un cuadro de cavidad. Olvídense de la cavidad, por eso dice ausente. Estos pacientes no te van a cavitar, porque han comentado lo anterior, no tienen un sistema de reconocimiento, está apagado, está disfuncionado, no van a generar inflamación. No, todo lo que ha explicado mi colega de fisiología de la tuberculosis indican en base a los linfocitos y las células presentadoras, pero esas están apagadas, no hay un reconocimiento. Entonces, tampoco va a haber broncograma aéreo, no evidente. Hay que ser claros en esto. Doctor, y los hilios, ahí vamos a justamente ver eso. Vamos a ver este punto importante. Por favor, doctor Cornejo y presentador, a ver si me puede apoyar. ¿Qué estoy señalando a los más de 100 participantes que se encuentran para que puedan ustedes tener una idea? Es la única imagen de tomografía que he colocado para ser estricto en la solicitud del comité de poner radiografías y enfocarme solamente en mi presentación. Quiero que sean críticos con esta imagen y puedan decirme cuál puede ser. A ver, por favor, anímense, colegas. Están tímidos. Bueno, espero que no sean, digo, hay que entender. Espérate. Adenopatías ciliares, dice un colega. Otro colega dice nódulo. La pregunta sería, y hay que tener mucha claridad en ese sentido. Adenopatía precarinal, dice otro colega. Exacto. Precarinal, ahí podríamos ir. Confirmo la adenopatía iliar generalmente. Miren esta imagen que estoy señalando, esta área, este ensanchamiento mediastinal. Porque, doctor Cornejo, estamos indicando de que este es para primer nivel de atención. Por eso, es claro lo que dijo la doctora Sosa, hay que ir al primer nivel de atención. Correcto. Entonces, ellos van a ver radiografía. Es lo que vamos a enfocarnos y en ser claros en eso, para no llenarnos de tomografías innecesarias. Ángulo mediastinal, dice otro colega. Uno de los primeros puntos, si ustedes pueden ver, si en algún momento los colegas, que son la mayoría médicos generales, pueden visualizar esto, este ensanchamiento me va a brindar generalmente una adenopatía. Con que se queden con adenopatía iliar, es muy bueno ese diagnóstico. ¿Por qué? Te digo, porque este paciente te viene por tos, te viene por disminución de peso, te viene y que tiene VIH.
Tú no te vas a poner a pensar en tu cabeza que vas a generar una cavitación. Tenga en cuenta eso, porque eso puede ser que te diferencie de ser un excelente médico de ser un médico mediocre. Hay que ver esa diferencia. Entonces, paciente con VIH, radiografía que demostró un ensanchamiento mediastínico. Eso es lo importante. En la TC al costado, el lado derecho, hay que ver que la TC confirma los hallazgos de la adenopatía como hipodensidades y lógicamente se le hizo un estudio al paciente que confirmó que era tuberculosis. Hay que entender que estamos hablando de TB en inmunosuprimidos, hay que ser claro en eso. Vamos ahora a otro punto, y acá lo podemos tener, como han hecho los colegas. La gran cantidad de ustedes, colegas, vamos a visualizar, estos son los grupos dentro de la cantidad para que ustedes puedan ver, porque algunos no saben, doctor Cornejo, justamente los grupos, pero vamos a ayudarles con este punto, para no ser tan estricto. Podemos visualizar, vamos a ir a la cadena justamente iliar paratraqueal, derecha, right, left. Justamente hay una numeración, se le ha puesto claramente, ¿ya? Y podemos visualizar aquí que hay unas alteraciones dentro de esto. Y si tenemos esta imagen, podemos sacar tranquilamente la imagen derecha. Y esto es para que nos ayude, para ustedes que van a estar en la posta, que van a estar en los centros de salud. Esta imagen es esencial para ustedes. Ustedes son los que van a necesitar, no los que estamos en hospitales, porque este curso previamente es para atención primaria. Y hay que ser claro en esto. 2R, aquí. ¿Ven un ensanchamiento? Sí. 4R. ¿Ven ahí? Un ensanchamiento ahí. Eso. El otro dice, vamos a ir 10R. Vamos a ver estas localizaciones. Pero después vamos a ir el 7, el subcarinal, que me están comentando aquí. La imagen no nos ayuda tanto, pero justamente acá. ¿Pueden, por favor, tomarle una foto? Voy a acercarlo para que ustedes lo puedan tomar una foto, ¿ya? Y puedan tener. A ver, lo estoy acercando para que lo puedan tomar fotos, saquen su cámara, tomen o hagan una captura de pantalla, por favor, para que ustedes puedan tener los grupos ganglionares en excelente imagen para todos los pacientes, para todos los médicos generales que están aquí, que están en su centro de salud. Ellos son los beneficiados con este curso de radiografía en primer nivel de atención. Ahora vamos a otro tipo. Ya hablamos de los patrones netamente nodulares, retículos nodulares, y hemos hablado de enopatías. Ahora vamos a ver este punto. Quiero que vean las consolidaciones atípicas que hay, pero de maneras multilobares. Doctor, pero usted me ha dicho de que a veces hay infecciones o no hay infecciones. Claro, porque si el paciente tiene tuberculosis, hay que ser claro, y espero que justamente mis colegas del comité estén aquí. Es un primer punto de las consolidaciones atípicas multilobares, hay que ser claro en eso. Dentro, ustedes pueden visualizar aquí las consolidaciones de alta densidad, pero mal limitadas. No hay una limitación propia de eso. Hay que ser sumamente claros en ello. Pero, lógicamente, doctor, pero usted me ha comentado de que en la parte superior no hay. Usted lo ve. No hay gran cantidad en la parte apical, más es en la parte media e inferior. La distribución es bilateral, como justamente ahí, afectando múltiples lóbulos, sin predominio apical típico, que es justamente lo que había conversado mi colega. Densidad aumentada, homogénea, pero sin broncograma aéreo. ¿Ustedes ven algún broncograma aéreo en estas zonas? La morfología irregular, mal definida. Algunas confluencias de áreas parchadas, pero no lo logran en ese sentido. Un patrón asociado intersticio alveolar superpuesto, miren, como lo pueden visualizar. En ese ahí, o sea, un patrón intersticial, pero un patrón alveolar y está sugerido en los dos. Puede sugerir progresión o coinfección. Otro punto que también hice esta creación de esta tabla es las cavitaciones en ese símbolo. No hay. Ustedes visualicen, es un paciente con tuberculosis. Paciente con tuberculosis que está en quimioterapia. Está descartada alguna complicación de la quimioterapia, pero no hay en ese sentido. Y los correlatos, lógicamente, de tuberculosis atípica multilobar o tuberculosis asociada a inmunosupresión. Otro primer punto que se ven en los pacientes inmunosuprimidos es esto. Si ustedes, es muy claro esta efusión pleural derecha con signo de menisco, hay que ser claros en ello. Entonces,
para especificar estos primeros puntos es que el derrame pleural, basal derecho, ¿no? Y las imágenes paricomatosa en algunos puntos va a estar marcado, como ustedes lo pueden visualizar aquí, ¿ya? También hay una afectación propia, pero lógicamente al hacerle una toracocentesis con los marcadores que justamente bioquímicos, aparte de eso con biopsia, se confirmó que era una tuberculosis. Doctor, ¿por qué me habla de tuberculosis pleural? Porque nuestros pacientes inmunosuprimidos, que es lo que yo estoy defendiendo ahora, y sí, claro, no son los pacientes que vas a tener en otra cantidad. Puedes tener muchos diagnósticos diferenciales, pero hay que ser claro en esto. Ahora, doctor, usted me ha hablado muy bien sobre la diferencia de inmunosuprimidos, pero quiero comparar, quiero ver una inmunosupresión con un inmunocompetente, que soy yo. Entonces, acá lo puedo ver. Esto, en la imagen izquierda que me está brindando, ustedes pueden visualizar aquí hasta un desviamiento claro del nivel traqueal. Hay bronquiectasias, cavidades múltiples, un partón destructivo bilateral, vía apical, ¿está bien? Con progresión de la parte apical hasta la parte medial. Pero hay que ser claro en esto. ¿Vemos un ensanchamiento como vimos antiguamente? No. Predominio apical. En inmunosuprimidos no hay una verdadera cantidad en esto. Actividades, cavidades. Esto hay que ser claro. Nuestra lógica, porque lógicamente es, ¿ha habido una inflamación? ¿Hay una inflamación? Sí. Entonces, lógicamente, hay una respuesta inmune. Estos pacientes generalmente inmunosuprimidos no hay respuesta inmune. Hay que ser más, con eso ya sacamos del punto. Y miren en la otra imagen. Es un paciente, los dos son pacientes con tuberculosis, señores. Los dos pacientes son de tuberculosis. Y los dos pacientes, probablemente el 90% de los colegas, el izquierdo lo diagnostiquen. Pero el que quiero que sean mucho mejores para ser competentes a nivel internacional. Justo vengo de ALAT y eso es lo que quiero que en verdad, y es el objetivo, creo que, como lo dijo el doctor Cabrera, hay que ser competentes y competitivos a nivel internacional. Este derecho, ¿es inmunosuprimido o está normal? Esa sería la pregunta, doctor Cornejo. ¿Esta radiografía de aquí es de un paciente normal o es de un paciente con tuberculosis con inmunosupresión? ¿Cuál sería la respuesta de nuestros asistentes? Están viendo las dos radiografías. Hay algunas radiografías que se pusieron en ALAT, doctor. Y, lógicamente, nuestros compañeros argentinos, chilenos, colombianos, una alta tasa de nuestros colegas manejan esto probablemente en más de un 90%. ¿Cómo vamos en Perú? Sería la pregunta. O sea, la pregunta es, porque parece que no lo han entendido bien. Esta es la pregunta. ¿Esta radiografía es propia de una paciente con tuberculosis o está una radiografía normal? No, acá me están poniendo tuberculosis con inmunosupresión, dicen. No, pues ya, está bien. Tuberculosis por inmunosupresión. Sería... Están diciendo, eso quieren decir que está normal, porque hay otros que van a poner tuberculosis sí, en inmunosupresión. Me pone inmunosuprimido, es un paciente inmunosuprimido. Ahora la pregunta sería, doctor, de repente, ¿por qué inmunosuprimido? ¿Por qué la tuberculosis inmunosuprimida? ¿Cuál sería, en ustedes asistentes, cuál sería los signos que ustedes han calificado para que esto sea inmunosuprimido? ¿Qué han visto? He sido muy claro, muy ordenado. Y están poniendo que en la derecha impresiona enopatías mediastinales. Muy bien, muy bien. Mis felicitaciones al que ha respondido así. Mis felicitaciones en verdaderamente, porque eso demuestra que acá en Perú también podemos lograr eso. Estos pacientes, como ustedes lo pueden visualizar, voy a volver a repetir, sí es cierto, hay un ensanchamiento de la parte mediastinal con una enopatía iliar. Cavitaciones e inmunocompetentes, rara cavitaciones, no se ha visto con VIH, vamos a ponerlo como ejemplo, porque es el más frecuente, con CD4 menor a 200.
Infiltrados biapicales, infiltrados basales difusos, puede haber como no puede haber. Fibrosis y nódulos, adenopatías mediastinales y ciliares, como ustedes han visto, lesiones crónicas y patrón miliar e intersticial frecuente. Muy claro en esto. Ahora vamos a ir a un caso clínico. Vamos a hacerlo más interesante esto. Para estos casos clínicos, vamos a ponerlos hombre de 35 años, VIH positivo desde hace 5 años, pero no adherente a Targa. No quiere usarlo. No, dice que no. Va cuando tiene alguna infección. Un CD4 se le hace justamente un CD4, está en 45 células por milímetro cúbico y una carga viral bastante elevada. El paciente viene a tu consulta, va justamente y te dice, ¿sabes qué, doctor? Tengo fiebre hace 2 semanas, tos persistente, he bajado de peso más de 10 kilos y tiene diaforesis nocturna. Si este paciente no tuviera VIH, probablemente te haría lo que tú piensas. Pero este paciente viene con esta radiografía. Tú estás buscando porque tu mente piensa, dice, no, tuberculosis, porque me han dicho que tiene tos, paciente sintomático respiratorio, bajado de peso, sudoración. Entonces tú lo que buscas es, yo te apuesto, porque tu mente lo pone, es cavidad. Estás buscando aquí, acá. Acá estás buscando los huequitos. Acá, aquí. Pero no hay. ¿Dónde están los huecos? No hay. Por eso son infiltrados. Si es un paciente, lógicamente, con VIH, ya inmunosuprimido, vamos a ver infiltrados bilaterales, simétricos, con un patrón reticular, en algunas ocasiones retículo nodular, que es lo más frecuente, bivasales, pero miren, hay un ensanchamiento iliar y mediastinal, claramente aquí. Doctor, ¿cumple el punto? Sí, un checklist. Adenopatías, patrones periféricos. Doctor, ¿y de repente qué? Pero si de repente podría ser, no sé, una infección viral por citomegalovirus, podría ser de repente otro tipo de patrones. Exacto, tú tienes un patrón diferencial, pero también ponlo a la tuberculosis, que es justamente lo más frecuente. Entonces, adenopatías mediastinales ciliares prominentes, infiltrados mal definidos en lóbulos inferiores y ausencia de cavitación que genera un patrón. Este paciente de 35 años se diagnosticó haciéndole un esputo inducido. Hay que entender que los pacientes con inmunosupresión, las vaciloscopías, porque lo he tenido hace poco, un paciente se había paseado por 7 médicos, de los cuales 2 colegas también neumólogos, y los pacientes venían con sus 4 becas negativos diciendo que no tenían tuberculosis y que no había visto nada de tuberculosis. Y el paciente, lógicamente, se le pidió una prueba molecular, un GeneXpert, y se indicó que era un Mycobacterium tuberculoso detectado sin sensibilidad a rifampicina, con un esputo inducido, lógicamente. Caso 2. Varón de 45 años, con antecedentes, ya tiene un adenocarcinoma en quimioterapia con carboplatina y Premextesex. Estos pacientes hay que tener en cuenta de que cuando ya están en quimioterapia, ya hay una inmunosupresión, aparte de la inmunosupresión por el cáncer también, que genera ese tipo. Pero no solamente eso, sino que la diabetes mellitus 2, la hemoglobina glicosilada la tienen 8.5, Dios mío, la tienen demasiado elevado. Después, te dice que tiene un contacto reciente con tuberculosis. Ya te está dando el enfoque epidemiológico, el enfoque de antecedentes patológico, mal controlado, y viene con síntomas con tos con esputo hemoctoico, fiebre intermitente y pérdida de peso de 5 kilos en un mes. Y vemos esta imagen. Doctor Cornejo, me gustaría que los colegas nos puedan, en este caso sí, definir la radiografía, por favor. Agradecería mucho. Está interesante esa radiografía, inclusive hay mucho diagnóstico diferencial ahí. Sí, sí. No, anímense a participar, colegas.
porque eso les puede venir en cualquier momento a su consultorio. Es lo frecuente, doctor. Hemos, como le dije, 7 médicos habían visto a un paciente similar. Ya, hay un colega que dice radiopacidad en vértice pulmonar derecho sin broncograma aéreo. Otro dice Ya. masa ventral derecha con adenopatía suprailiar derecha. Excelente, excelente, excelente. Mis Ujú. felicitaciones a ese colega. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Adenopatías ciliares derechas. Es un caso muy difícil, pero frecuente, doctor. En la consulta de mi propio hospital, bastante Tuberculoma. es Bueno, un diagnóstico difícil. otro colega pone tuberculoma. Tuberculoma. Es un punto importante y le voy a ayudar a mis colegas para que lo puedan entender, porque este caso va a venir. Un primer punto para diferenciar entre, y por favor, tómale foto a este punto porque probablemente esto sí lo van a necesitar. Tómale foto a este punto. Dice, ¿cuáles son las claves para diferenciar TB versus progresión de cáncer? Es muy diferente. La parte de neumología oncológica a la cual me dedico es un punto importante porque el oncólogo viene y me dice, doctor, quiero que me comentes este paciente, esta masa es una masa justificable, puede ser un tuberculoma o es un cáncer, esas serían las preguntas. A este paciente se le hizo una biopsia percutánea en la cual salió que justamente era un adenocarcinoma de pulmón. Pero lógicamente, adicionalmente a eso, se le visualizó que en la parte inferior de la base derecha se encontró unos pequeños nódulos, aparte de las adenopatías. Y lógicamente estos pequeños nódulos que tenía en la base manifestaban que justamente podría ser una diseminación del cáncer que estaba arriba. Pero el paciente no cuadraba. Como ustedes lo pueden visualizar aquí, el paciente tenía cáncer de pulmón y estaba en quimio. Es un paciente con diabetes mellitus. Tenía contacto reciente de un familiar con tuberculosis BK3 cruces. Tenía esputo hemoctoico que nos puede similar a un cáncer. Entonces, pero tenía fiebre. Es un primer punto. O sea, ese paciente estaba infectado. A pesar de estar inmunosuprimido, estaba infectado. ¿Y qué pasaba? Le seguían dando quimio, pero no mejoraba al paciente. Entonces, ahí hay que ser un buen puntuales y esto es lo que nos va a ayudar. Dice, TB, engrosamiento iliar con bordes borrosos, como pueden visualizar. En el cáncer, los ganglios están redondados, pero con contornos definidos. O sea, tú vas a ver una bola, literalmente, bien marcada en las partes iliares. Ahí sugiero que también lo puedan pedir una tomografía para los neumólogos que ahorita estamos presentes. Otros son los nódulos pulmonares de tamaño variable asociados a infiltrados en esta zona inferior. Otro, las metástasis ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque no va a ser, y eso es un primer punto, de que los nódulos solamente estén en la parte inferior y no en el otro lugar, o justamente en un punto. Hay que entender eso. Generalmente, en los casos de metástasis, son múltiples, similares entre sí y no hay infiltrados. Hay que tener en cuenta eso. Otro es la temporalidad. La tuberculosis, hay cambios rápidos. En semanas normalmente ya el paciente empieza a tener cuadros o mayores nódulos que nos va a conllevar a que tengamos una progresión de la enfermedad. En los casos de cáncer, para la gran mayoría de mis colegas, les comento que la progresión es mucho más lenta, pero como le dice, a menos que sea una linfangitis carcinomatosa agresiva, que se logra ver ya en tomografía, donde hay justamente en la parte perilobular marcadamente micronódulos. Ahora, la pregunta sería, ¿la tuberculosis activa en un inmunocomprometido o en un inmunocompetente? Doctor, Doctor, a ver, por favor. disculpe, en la anterior dicen la conclusión, si fue cáncer más tuberculosis. Sí, sí, doctor, sí. Cáncer más tuberculosis. Cáncer. Se le hizo un GeneXpert. Solicito, por favor, que en estos casos de
cuando hay micronódulos o nódulos diferentes a las masas que pueden. Esta es una masa tumoral. Este era el cáncer de pulmón. Estas migraciones, la duda era, ¿será cáncer? ¿No será cáncer? Esto no se va a poder biopsiar. Entonces, pero lógicamente vimos las adenopatías que no estaban lógicamente redondeadas, estaban muy mal definidas con inflamaciones, y se evidenció de que por medio de broncoscopía llegamos a la conclusión de que este paciente era un paciente con tuberculosis activa en ese sentido. Hay que solicitar pruebas de GeneXpert, por favor, en broncoscopía normalmente, pero lo pueden tener con la misma rentabilidad en un buen hecho un esputo inducido. Hay que tener en cuenta eso. Tiene generalmente la misma rentabilidad. Y paso a la siguiente pregunta, era la tuberculosis activa en inmunocomprometido o inmunocompetente. Eso de acá, quisiera que por favor ustedes yo sé que han aprendido, porque ese es mi logro que va a lograr hoy día. Sé que han aprendido. Díganme por favor y hagan feliz al comité. Respondan la pregunta si la imagen que están viendo es de un paciente con inmunocompetente o inmunocomprometido. Están todavía pensando. Mientras están pensando respecto, ya pusieron inmunocompetente, están poniendo. Inmunocompetente. Todos están colocando inmunocompetente. Perfecto. Mis felicitaciones a ustedes. Estamos viendo de que estamos a un buen nivel de los colombianos y los argentinos. Como ustedes pueden visualizar, es un paciente inmunocompetente, hay una reactividad del cuerpo, hay una progresión de inflamación en el cuerpo, en el cual genera cavitaciones, bronquiectasias, un patrón consolidativo con broncocardiograma, múltiples nodulares irregulares. Hay que tener en cuenta de que este paciente, lógicamente, se le diagnosticó como una tuberculosis activa en un inmunocompetente. Felicitaciones. Ahora, esta pregunta, doctor, ya para justamente pasar a la parte final, estoy muy agradecido porque todos están respondiendo excelentemente. Esa sería la pregunta. ¿Qué pueden visualizar en esta radiografía y tomografía? Hay varios patrones, pero vemos nodularidades, ¿no? Este es un paciente, mujer, de 53 años, en el cual era una paciente que tenía algunos signos como tos con expectoración purulenta, ya, pero rasgos nada más, hemoctoico se le decía, disminución de peso, pero la paciente cursaba con un cuadro de duelo por un fallecimiento de su padre. Se le hizo esta radiografía con tomografía, como ustedes pueden visualizar. Hay que entender que es un patrón nodular, no hay que ser claro en eso. Y lo pueden visualizar no solamente en la radiografía, sino también en la tomografía, como lo pueden visualizar. Múltiples nodulaciones bien marcadas, con engrosamientos bronquiales, algunos micronódulos bien marcados, patrón de árbol en brote. Pero en la radiografía, lo que quiero que entiendan es que este paciente, doctores, este paciente, aparte de tener múltiples nódulos irregulares con distribución aleatoria, predominantemente en campos superiores y medios, con adenopatías también mediastinales que se podían visualizar, con cultivo. Este paciente se hizo con cultivo, no fue con GeneXpert, los BK salieron negativos, pero el cultivo sin Nielsen salió positivo. Pero este paciente hay que ver que es un inmunocompetente. Es un paciente inmunocompetente. Doctor, pero tiene un patrón diferente. Exacto, porque justamente hay patrones también atípicos en pacientes con tuberculosis, en tuberculosis activa, pero inmunocompetentes. No todo es cavitaciones, hay que ser claros en eso, por favor. Es un punto importante tenerlo en cuenta. Quisiera que por favor me digan esta imagen.
¿Qué visualizamos ahí? ¿Qué diagnósticos podrían evidenciar? Es muy importante que lo puedan saber porque cómo uno aprende, los procesos de aprendizaje son ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y este es un primer punto para poder tener. Ya tengo la imagen, ya sé, ya estoy en mi cabeza, ya no tengo confusión, está claro, y ya ha logrado el objetivo, doctor. Pero, ¿qué es esta imagen? A ver, vayan viendo, vean bien la imagen y vean qué cosa es lo que pueden estar contestando. Una pregunta, doctor, respecto al caso anterior, respecto a la parte que estaba en duelo la señora. ¿Hasta qué punto la depresión puede causar baja de nuestra inmunidad? En las visualizaciones, doctor, era un 30%, como había visualizado en la primera parte, que en la tabla que había indicado, la inmunosupresión lleva por factores de estrés, pero no solamente eso, sino que ya tenemos la tasa en la cual hay un estrés de un estrés funcional inmunológico, una fatiga inmunológica, en la cual no solamente por cuadros, ¿por qué? Porque se ve que hay una supresión de los PPRs, doctor. O sea, esos enlaces moleculares terminan disfuncionando. Y a veces eso nos diferencia de hace 50 años, de tener explicaciones moleculares. ¿Por qué? Porque unos dicen, pero no tengo, ¿por qué me da tuberculosis si me murió mi papá? ¿Cómo es que afecta eso? Y eso es uno de los primeros puntos y me agradezco muy bien a su pregunta, porque todos tienen que sacar de la cabeza que no todo es VIH, porque a veces pensamos que solamente el VIH puede brindarnos inmunosupresión, cuando ya hemos descubierto que hay mecanismos diferentes que logran nuestra inmunosupresión. Los niveles altos de estrés llevan a una inmunosupresión. Lógicamente, pues lo vemos, ¿no? A veces hasta a algunos se les cae el cabello por mechones, pero no pensamos que podamos tener por dentro otra inmunosupresión. Bueno, avanzando, doctor, esta es una histoplasmosis pulmonar crónica, ¿ya? Eso es un primer punto, ¿por qué? Porque para sacar la duda, estos son pacientes que generalmente viven en zonas endémicas, podría ser por la parte del... Tenía neumotórax ese paciente. No, en la parte derecha, doctor, específicamente. Hay que entender este cuadro, porque les digo, la parte infecciosa. Estos pacientes con inmunosupresión no solamente están destinados a que les dé tuberculosis, colegas. Estos pacientes también les puede dar cuadros fúngicos, cuadros parasitarios también. Pero generalmente la histoplasmosis, yo la veo en mi hospital con pacientes, gran cantidad de pacientes con doctor Cornejo que tengo, que inician inmunoterapia con pembrolizumab, que ahorita ya está aprobado para cáncer de pulmón en estado metastásico, pacientes con quimioterapia en diferentes tipos de cáncer, y lógicamente esos pacientes gran cantidad me hacen histoplasmosis, gran cantidad me hacen criptococosis, gran cantidad me hacen paracosidiomicosis, gran cantidad me hacen tuberculosis, por eso. Entonces las conclusiones son que los pacientes inmunosuprimidos, especialmente aquellos con VIH y cáncer, desnutrición, presentan patrones radiológicos atípicos como infiltrados difusos, nódulos, nodulaciones pequeñas y adenopatías mediastinales. La identificación temprana va a tener, que dice, superior al 85% de la probabilidad de salvar una vida de ese paciente, que ese paciente merece también justamente tu apoyo. Y para terminar, doctor, le agradezco mucho a la doctora Yané Sosa, a todo el comité, al doctor Llanos, maestro, que detrás de cada imagen hay una vida vulnerable. Yo me enfoco porque trabajo todos los días en oncología y nuestro deber no es pasar por alto lo que puede marcar la diferencia. Hay que ser muy buenos médicos porque no sabes cuándo te puede tocar el cáncer, lamentablemente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Mientras están animando a hacer preguntas, hay que darles, no sé, una recomendación también a los colegas, que puede ser que el paciente tenga neoplasia, tenga ya unas imágenes de neoplasia, puede ser que siempre ya tenga algunos ruidos conocidos, pero en estos pacientes, cada cierto tiempo creo que sería recomendable que le vayan haciendo despistaje de tuberculosis.
Sí, doctor. Nosotros justamente le comento esto como primicia. Hemos localizado ya actualmente un plan de diagnóstico en pacientes oncológicos. Nuestro plan es de hacer la detección de testeo masiva en los que tienen alto riesgo de poder tener tuberculosis. Como sabemos, tenemos los tumores de cabeza y cuello, los cáncer hematológicos, lógicamente están dentro ahí. Esos primeros hemos marcado muy bien, doctor. Hemos sacado la estadística para poder visualizarlos y hacerle un testeo a ellos para poder ver si tienen tuberculosis latente. Eso nosotros justamente hemos puesto, tratando también de localizar nuestro punto en lo que ha enviado la norma técnica, de que nuestros pacientes ya pueden recibir un tratamiento mucho más moderno y eso va a conllevar a que nuestros pacientes ya no hagan tuberculosis activa. Pero Bueno, sí le sugiero, doctor Cornejo, de que la gran cantidad de nuestros pacientes sí están siendo detectados, casi la gran mayoría, doctor, de los pacientes oncológicos en mi hospital están, de que lo que hemos diagnosticado, casi el 80% han sido por pruebas moleculares. Por eso sugiero y exijo a todos mis colegas de que si ustedes ven los patrones y ustedes piensan que es tuberculosis, como ahora lo han logrado obtener, porque ese es el fin de este curso. Cosas precisas, cosas muy buenas. Ya sé cómo diagnosticar a un paciente con tuberculosis y con VIH probablemente. Su paciente viene a tu consulta, tiene VIH, viene un diabético, ya sé cómo diagnosticarlo, automáticamente no le puedas pedir BK, porque ese paciente probablemente se quede 3, 4 semanas, doctor, o paseando por varios médicos, tomando tratamientos que verdaderamente no ayudan. Si ustedes ven que no lo están pudiendo resolver, derívenlo a centros para que le puedan hacer justamente un esputoinducido, una broncoscopía, justamente para que puedan lograr tener ya un diagnóstico preciso. Agradezco más bien su tiempo, doctor. doctor, hay preguntas. Bueno, primero está la felicitación de nuestra coordinadora de esta parte componente de tuberculosis de la sociedad, la doctora Yané Sosa, para los dos ponentes. Y me está preguntando cuál es la sensibilidad de las anormalidades radiológicas descritas en pacientes inmunodeprimidos para detección de tuberculosis. Disculpe, doctor, no lo logro escuchar. ¿Cuál es la sensibilidad de las anormalidades radiológicas descritas en pacientes inmunosuprimidos para detección de tuberculosis? Normalmente, doctor, la sensibilidad de la parte radiográfica hay que entender de que va del 65% hasta máximo un 80%, doctor. No superan más eso. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos sí que aumentar el punto en tomografías. Hay que ser claros en ese sentido. La gran cantidad de la sensibilidad es un poco baja en la parte radiológica porque hay mucha confusión, porque pueden ser cuestiones de infecciones virales, que es lo más frecuente, y que no llegan a una sensibilidad mayor al 80, ni superan creo que el 80%, doctor. Por eso la gran cantidad de tuberculosis inmunosuprimidos se le pide normalmente una tomografía de tórax sin contraste. ¿No? La doctora Inés Sosa está poniendo que es importante lo que usted ha dicho, de la búsqueda de tuberculosis en pacientes vulnerables y considerar la terapia preventiva en este grupo de pacientes. Muchas gracias a la doctora Janet. Es una gran maestra y agradezco más bien su oportunidad. Muchas gracias. Acá hay una pregunta que creo que ya respondió. ¿La prueba diagnóstica bacteriológica para inmunos comprometidos sería GeneSpert? Sería lo ideal. Es el punto principal. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Agradezco a la Sociedad Peruana de Neumología por habernos permitido estar en este curso, a los dos ponentes, excelentes ponencias. Sabemos que han salido bastante enriquecidos todos nuestros colegas, especialmente los de atención primaria, y que esto por toda la lucha que estamos haciendo para detectar a tiempo los pacientes de tuberculosis, que es un flagelo pues, a nivel mundial, y nosotros en Perú, pues lamentablemente estamos en los primeros lugares. Así que tenemos que sacudirnos de esos primeros lugares, pero eso depende de todos nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos.